Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Nosotros todos los días hacemos un esfuerzo muy grande para poder hacer de este set un proceso educativo en salud sin reemplazar una consulta médica. De tratar de cambiar toda esa información médico-científica que nos han enseñado nuestras universidades para poder llegar a todos los niveles culturales y explicar de una manera muy didáctica, muy sencilla, muy humana, el concepto de nuestro cuerpo humano y cómo la ciencia avanza y nos ofrece nuevas ayudas terapéuticas y quirúrgicas para las personas que desconocen que muchos de sus problemas de salud realmente tienen tratamientos y tienen soluciones. Hoy casualmente voy a llevar a cabo un programa de alta cirugía, de lo que nosotros llamamos cirugías complejas de nuestro sistema abdominal o de todo nuestro cuerpo. Y vamos nosotros a llevarlos a ustedes por ese camino de todos nuestros órganos. Tristemente nos va a tocar hablar de patologías muy difíciles, cánceres de hígado, tumores en el riñón, personas que necesitan trasplantes, procesos cancerígenos, que gracias a la evolución médica y al esfuerzo que hacen muchos profesionales que después de haber hecho un trasegar académico de 7, 8 años estudiando medicina, se aventuran al bisturí y entonces otra especialidad en cirugía y luego otra especialidad en trasplantes y luego otra especialidad en cirugías complejas. Y por eso para mí es motivo de mucha alegría hoy compartir este espacio para todos ustedes con el doctor Jimmy Gallego Ramírez. Y vamos a hablar de temas muy difíciles y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy didáctica. Doctor Jimmy, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y por la información que usted nos pueda brindar acerca de estas actualidades quirúrgicas. Bienvenido. Doctor, muchísimas gracias. Agradezco profundamente la invitación porque, como usted lo mencionaba, para nosotros es importante darle a conocer no solo a la comunidad, sino también a los colegas médicos todo lo que es relacionado con el tema. ¿Cómo quiere que lo empecemos? Porque yo quiero que usted lo llaman a dar conferencias, a dar clases, y es un tema muy difícil porque cada vez vemos diagnósticos más raros y uno dice, pero hacemos ecografías, que es lo que yo siempre incluyo en la consulta médica. Entonces miramos al paciente siempre desde el cuello hasta los testículos y de 10 encontramos 2 o 3 problemas graves: tumores, quistes, cálculos, deformidades, alteraciones. Y entonces ya estamos en la consulta y uno dice tomografía, definir cirugía, equipo de cirujanos, oncólogos y demás. ¿Qué es lo que ustedes llaman cirugías complejas? ¿Qué es lo que están encontrando que termina en manos de cirujanos y de bisturí? Bueno, esa pregunta nos da pie a una explicación un poquito cortica frente a lo que es el tema. Muchas personas piensan que el cirujano de trasplantes se dedica solo a trasplantar órganos. No es así. Lo que pasa es que la cirugía de trasplantes es técnicamente muy exigente y nos obliga a nosotros a, entre comillas, dominar el órgano desde el punto de vista vascular. Todas las arterias, las venas de cada órgano hay que manejarlas adecuadamente para poder que un órgano sea trasplantado de manera segura a otra persona. Empieza allí otras especialidades como la cirugía de hígado, de páncreas, de vías biliares, que nos producen a nosotros la posibilidad de operar cosas que antes no se operaban. Por ejemplo, hablemos un poquito del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, que en este gráfico está como un órgano amarillo debajo del hígado, tiene muchas dificultades y entre eso lo más delicado es el cáncer de páncreas. Muchas personas, como ustedes recuerdan, Steve Jobs, por ejemplo, el mismo Pavarotti, son personas que han sufrido de tumores, de cáncer de páncreas. O sea, esto es una enfermedad que no respeta estatus social, ni posibilidades económicas, ni nada. Y todos tienen la misma dificultad. Son tumores muy difíciles de abordar. De hecho, en este gráfico que estamos viendo, vemos el páncreas y vemos la parte café casi negra, que es el tumor, y vemos una raya azul, que es la vena. Entonces, antes se pensaba que cuando había compromiso de esa vena, que es la porta, el cáncer era inoperable. Ahora no, porque las nuevas técnicas nos permiten hacer eso. Hace 3 días, por ejemplo,
Hicimos un tumor de una paciente que tenía un tumor de páncreas y pudimos quitarle esa vena que está allí. La quitamos con todo el tumor y reemplazamos esa vena por una vena del cuello que se llama la yugular interna. Cosas que antes no se hacían y que probablemente fue la primera vez que se realizó esta cirugía en el eje cafetero y le brindó a la paciente una oportunidad de vida. ¿Sí? La paciente en este momento está hospitalizada, en recuperación, va ido mejorando y es un caso muy lindo que nosotros tenemos para mostrar. Tenemos también tumores de otros lugares, por ejemplo, las vías biliares. Hablemos un poquito de la siguiente gráfica, que es un tumor de vía biliar. Es un caso que hemos tenido, por ejemplo, este caso lo tuvimos nosotros en febrero. La parte que está rodeada con el círculo azul es donde está la ubicación del cáncer. Está en toda la salida de la bilis, que llaman las personas, del hígado, ¿sí? Y no se puede extraer, no se podía extraer. ¿Qué hicimos nosotros? En la línea roja estamos delimitando una parte grande, le sacamos casi todo el hígado al paciente, le sacamos el 75% del hígado, incluyendo el tumor, como lo pueden ver en la gráfica. Incluyendo vesícula biliar. Incluyendo vesícula y todo lo que es la vía biliar hasta abajo. Y entonces quedó esa partecita verde, que es la bilis sana, del lado izquierdo, y lo reconstruimos. Y el paciente salió bien, salió adelante, en ese momento está en seguimiento, está en buenas condiciones, y si no hubiera sido por esta cirugía, pues hubiera tenido unas dificultades mucho más. Ahí se quitó un pedazo del intestino delgado, que es el duodeno, parte del páncreas. Sí. Y entonces la gente ya está llamando. Entonces ese hígado vuelve y crece, ese pedacito queda funcionando, sí. El resto del páncreas queda funcionando. Correcto. Entonces, cuando uno hace una cirugía resectiva mayor, antes de realizar la cirugía uno hace unas pruebas para establecer si el órgano que va a quedar, el remanente de órgano, va a cumplir la función adecuadamente. Entonces uno hace unos exámenes especiales de sangre que le predicen a uno la función hepática residual. Este paciente pues pasó las pruebas y procedimos a esto. El hígado regenera un poco y va creciendo, se llama hipertrofia compensadora, o sea, él va creciendo y la función se preserva. O sea que esa es una cirugía que es muy difícil, pero técnicamente es posible y ya la podemos hacer aquí en Manizales. En este caso de tumores pueden haber manifestaciones clínicas como que la persona se está poniendo amarilla, que la materia fecal se pone blanca, que la orina se pone oscura, que le pica el cuerpo, y muchas personas empiezan con esa sintomatología y obviamente el paso a seguir es una historia clínica y un proceso de estudio muy completo. Esto es lo que está, digamos, como decimos nosotros, tras de cámaras. Uno ve al paciente con todo eso y uno le entrega al paciente a ellos con ese proceso de patología y es aventurarse en un proceso quirúrgico. Pero para él resumir una cirugía de ¿cuántas horas? 12 horas. 12 horas. ¿Qué estamos hablando de? 12, es que imagínense, se levantan ustedes todo el día, estos hombres parados allá, 12 horas en cirugía. Pero esto está apoyado en estudios. Esto no es de tomarse en una pastica cuando se pongan amarillos o que le pica o que tienen ciertos procesos patológicos. Detrás de esto hay un equipo interdisciplinario de profesionales que hicieron estudios, imágenes diagnósticas y mil cosas. Por eso hoy el programa no es de asustarse, es de alegrarse, de saber cómo evoluciona la ciencia. Pero para poder llegar a esto, tenemos que evitar la automedicación. Ya regresamos después de este corte comerciales. Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, es reconocida por su cultura, su turismo y su gente cálida que hace de esta tierra un lugar incomparable. En el área de la medicina, también ocupa un espacio importante al ser una ciudad universitaria que prepara profesionales de la salud, no solo de Caldas, sino de diferentes partes del país que buscan su crecimiento laboral en el departamento. Gracias al sentido de pertenencia del personal médico, surgió la unión de un equipo interdisciplinario que dio inicio a la fundación Más Vida Transplantes. El objetivo es brindar una nueva oportunidad a pacientes que lo necesiten, realizando cirugías de trasplante de órganos con donante vivo o fallecido e intervenciones de alta, mediana y baja complejidad, todo en la misma ciudad,
reduciendo tiempo, costos y traslado para que el propósito de brindar más vida continúe. Yo sé que este programa ya empieza a crearles a ustedes una gran cantidad de inquietudes. Vamos a hacer un recorrido por todo el aparato gastrointestinal y las patologías que vemos. No crean que esto es raro, esto es muy frecuente. Ahí vean ustedes Steve Jobs y Pavarotti, como ellos, cantidad de personas. Todos los días vemos esto. Por eso el diagnóstico debe ser rápido. Cuando yo digo a un paciente, haga la ecografía, es preventivo. Porque para ellos quirúrgicamente va a ser más fácil operar un tumor que está empezando a un tumor que ya está invadiendo. Y el pronóstico cambia. ¿Para quién? Para usted, paciente. ¿De qué depende? De que usted, paciente, sea juicioso. De que entienda que si yo llevo el carro a una revisión, ¿por qué no se lo hago al cuerpo? Cojamos las enfermedades rápidos. Hablemos un poco de esa patología renal, doctor Jimmy Gallego Ramírez. Bueno, el riñón es un órgano fundamental en la vida nuestra y como cirujano de trasplantes vemos permanentemente la dificultad de no tener un riñón funcionante y la necesidad de un trasplante. Pero como les hablaba ahorita, el riñón también sufre tumores y sufre otras cosas. Les voy a contar un caso, la idea es contar casos reales que tengamos nosotros aquí en la ciudad. Hace unos 2 meses más o menos me comentaron el caso de una niña que a sus 8 meses de edad tuvo un cáncer en el riñón izquierdo y le quitaron el riñón izquierdo porque era lo que había que hacer, una nefrectomía se llama cuando quitan el riñón, y la niña quedó sin tumor. Ahora la niña tiene 6 años y el cáncer reapareció en el riñón derecho. Entonces la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que hay que quitarle el riñón derecho y la niña va a quedar sin riñones en diálisis o va a necesitar un trasplante? Pero resulta que las técnicas quirúrgicas que hoy en día nosotros desarrollamos nos permite hacer una cosa que se llama cirugía preservadora de nefronas. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos quitar todo el riñón, sino que podemos entrar a quitar el cáncer con unos márgenes suficientemente buenos para que el tumor sea curado y el paciente conserve la función renal y no necesite entrar en diálisis ni necesite un trasplante. A esta niña le hicimos la cirugía, creo que fue la primera vez también que se hizo esa cirugía por acá, y la niña estuvo una evolución muy buena y fue dada de alta pues antes de la primera semana de hospitalización. En este momento tiene una muy buena evolución. En la gráfica vemos la parte que le quitamos a la niña. Ese es un gráfico que muestra el riñón y muestra un tumor, que es esa cosa que se ve ahí como rosada, como amorfa. La masa. Y esa masa fue lo que quitamos. Quitamos toda la parte del riñón, la parte superior, reconstruimos allí donde estaba el tumor y la niña salió adelante. O sea, son cosas lindísimas y quisiera pues contarles que esto lo podemos hacer también por vía laparoscópica, que es una cosa tremenda porque mucha gente cree que todo esto termina en cirugías, grandes cirugías, y no, por vía laparoscópica también podemos abordar el tema. Se retira. Siempre nos habían dicho que cuando hay un tumor que de pronto se está volviendo invasivo no se debe operar. ¿Ha cambiado ese criterio? En este caso usted dice se quita el tumor y ya empieza el resto de tratamiento. Sí, existen grandes grupos alrededor del mundo, entre esos está uno que se llama el NCCN Cancer Network, que es un monstruo del manejo del cáncer, y recientemente aparecen cada vez más reportes de cómo o qué se debe hacer con tumores que antes se consideraban inoperables. Entonces, por ejemplo, el cáncer de páncreas, ya sabemos que podemos reemplazar la vena que antes le estaba contando, que podemos extendernos en grandes cirugías buscando la curación. Sigamos con las imágenes, que es que son muchas las cirugías y vamos a tratar de hacer un recorrido por todo nuestro cuerpo. Lina, adelante con esta cirugía. Ya es de eso. Esa era la parte de riñón, también tenemos cirugías de esófago. Este, por ejemplo, es el esófago, que es el órgano que lleva la comida desde la cavidad oral hasta el estómago, y no es infrecuente en nuestra región el cáncer de esófago. Entonces, este cáncer necesariamente requiere de una cirugía donde se extirpe el tumor. Son cirugías también muy complejas porque hay que quitar el esófago y subir el estómago desde el abdomen a través del tórax hasta el cuello para reemplazar el esófago que se retiró. Eso también lo hacemos nosotros con alguna frecuencia y con buenos resultados, afortunadamente. Tenemos pacientes en seguimiento, yo tengo pacientes de hace 5 o 6 años que le hemos hecho esto y van curados, van muy bien, o sea que tenemos unas buenas posibilidades. El cáncer gástrico
pues nuestra zona más andina tiene una alta prevalencia, una alta incidencia de cáncer gástrico y también se requieren de grandes cirugías allí. Quitar el estómago se llama gastrectomía, cuando es total es quitarlo todo, cuando es parcial es una gran parte y hay que reconstruir ese flujo gastrointestinal con otras técnicas de subir el intestino a esa parte donde se retiró el estómago y son pacientes que afortunadamente tenemos buenas posibilidades. ¿Qué pasa con el cirujano de trasplantes? Que tiene, digamos, la competencia de llegar a otros órganos donde usualmente no se llegaba antes. Por ejemplo, hace unos 6 meses tuvimos un paciente con un cáncer de estómago que se consideró inoperable por algunos grupos quirúrgicos porque invadía una cosa que se llama el tronco celíaco, que es una gran arteria que sale de la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, y cuando hay invasión en esa zona usualmente no se puede hacer nada. Nosotros pudimos llegar hasta allá, hasta el tronco celíaco, quitar el tumor desde allá, limpiar toda esa zona y brindarle una oportunidad al paciente. Lo mismo ocurre en el tumor de colon. El tumor de colon pues es unos tumores que pues, son muy prevalentes en nuestra zona y nosotros podemos hacer extracción de partes del colon incluso por vía laparoscópica con muy buenos resultados y buena sobrevida. Con una ventaja adicional y es que muchos pacientes que tienen tumores del colon hacen metástasis al hígado y como nosotros tenemos la posibilidad de operar también el hígado, entonces podemos darle un tratamiento integral a estas patologías, no solamente manejar el tumor primario, sino también ir a traer la enfermedad metastásica, sacarla. La metástasis es la siembra del tumor en otro órgano. Si el paciente tiene una siembra en el hígado, podemos extraer una parte del hígado que enfermo y brindar, digamos, una posibilidad de curación. En el mismo acto quirúrgico. A veces en el mismo acto quirúrgico se puede hacer y otras veces se difiere para recibir un tipo de quimioterapia especial para el hígado antes de la segunda cirugía. Pero podemos hacerlo incluso. Mostremos el caso, Lina, por favor. Yo voy a tratar de sacrificamos un poco comerciales para poder mostrar estos casos también. Los síntomas que yo presenté fueron los siguientes. Un poco de fiebre, no tenía apetito, me puse muy amarilla y mucho insomnio, no dormía. El doctor Jimmy me operó con todo su equipo. En este momento estoy en un proceso de recuperación, me siento súper bien. El doctor me dice que voy bien y estoy muy contenta. Vamos a continuar con ciertos procedimientos quirúrgicos, porque si bien es cierto, estábamos mostrando unas altas cirugías, que además para la región cafetera, para todo este sector de Colombia, es un orgullo tener una persona de Manizales en todo este proceso quirúrgico, algo tan maravilloso de alta cirugía y de trasplante, pues bien vale la pena que ustedes vean todo ese campo de acción que se está haciendo a través de esta fundación dirigida por el doctor Jimmy Gallego Ramírez. Entonces, continuemos con estos procedimientos y estas imágenes para que ustedes vean todo lo que se puede hacer a través de actos quirúrgicos. Bueno, quiero contarles de las cirugías laparoscópicas. Laparoscópico, ¿qué significa? Mínima invasión. Son posibilidades de operar a los pacientes sin necesidad de, entre comillas, abrir la pared abdominal por completo, simplemente con incisiones pequeñas de 0.5 centímetros hasta 1 centímetro, podemos nosotros ingresar unos aparatos especiales y realizar cirugías dentro del abdomen. La más conocida es la vesícula, que la vesícula se puede extraer por vía laparoscópica, de hecho ya de rutina se hace en todo el mundo ese procedimiento. Y aquí les traje esta gráfica para explicarles en qué consiste la lesión de la vesícula cuando hay una cirugía de vesícula. Aquí vemos, por ejemplo, que la vesícula está siendo operada y voy a mostrarles en este instante, allí donde apareció la franja roja es donde se debe seccionar la vesícula para extraerla. Pero nótese dónde está puesta la pinza más abajo, donde va a aparecer el círculo allí.
Ahí donde se secciona allí por deformidades de la misma vía biliar, por inflamación, por tantas cosas que dificultan la visualización, allí es donde ocurren los accidentes. Entonces, el cirujano hepatobiliar y de trasplantes, nosotros los cirujanos hepatobiliares somos muy minuciosos, extremadamente minuciosos en la disección para encontrar el conducto que se requiere seccionar y evitar la lesión de la vía biliar por vía laparoscópica. O sea que nosotros pretendemos ofrecer una cirugía más segura con mínimas complicaciones. Y no solamente la vesícula, aquí por ejemplo en este gráfico estamos viendo cómo se puede operar las hernias por vía laparoscópica. ¿Por qué es importante esto? Porque una cirugía convencional de la hernia puede dar una incapacidad hasta 20 días, mucho dolor, mucha inflamación, se inflama el testículo, se pone moradito, en fin, y el paciente queda incapacitado casi 3 semanas. Por vía laparoscópica nosotros podemos hacer la reparación de la hernia y el paciente tiene mínimo dolor y salir a la vía laboral rápidamente. Este es un caso muy lindo. Este es un paciente que nos buscó y nos dijo, mire, tengo una dificultad grandísima y es que tengo 2 problemas. Tengo unos cálculos en la vesícula y tengo una hernia en la ingle. Y resulta que yo no puedo parar de trabajar porque entonces ¿quién sostiene mi familia, mi casa? Entonces decidimos, bueno, vamos a operarlo por vía laparoscópica y le operamos tanto la vesícula como su hernia por vía laparoscópica. ¿Sí? El paciente no requirió hospitalización y fue dado de alta ese mismo día. Al 3.º o 4.º día ya estaba él dirigiendo su trabajo. Ahí vemos la incisión que le hicimos para la extracción de la vesícula, 1 centímetro ahí arriba, y las otras incisiones no se ven, pero vea, ahí la vamos a mostrar, esa es una, la siguiente, ahí es la otra incisión, y la otra es en el ombliguito de tal forma que no se ve. Entonces ese paciente estuvo manejado por vía laparoscópica, se le extrajo la vesícula, se le solucionó la hernia, fue dado de alta el mismo día, la incapacidad fue de 3 o 4 días y todo va perfecto. O sea que son unas ventajas grandísimas, o sea que no solamente hacemos cirugías de 12 horas, 13 horas, sino que hacemos cosas un poco más sencillas pero de alto impacto. Definitivamente la patología de riñón es algo que encontramos cada día en los métodos diagnósticos ecográficos. Está con nosotros también el doctor Juan Carlos Valencia tras de cámaras y él nos apoya también en esa parte de diagnóstico ecográfico y uno vive aterrado como cada día encontramos casos. El doctor Mauricio Rojas Barreto en Dos Quebradas, la doctora María Mónica, todo un equipo de radiólogos que nos apoyan y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Tanta patología. Veamos esta casualmente, también volvamos al riñón y por qué necesitamos definir a través de actos quirúrgicos muchas patologías. Miren los problemas de cálculos, la hidronefrosis y ni qué decir las tumoraciones que estamos encontrando. Sí. Tenemos ahorita el problema de que el riñón es un órgano que se oculta demasiado, porque permanece enfermo durante mucho tiempo sin dar muchos síntomas, hasta que en algún momento ocurre algo que se detecta una hipertensión arterial o se detecta un problema, digamos, metabólico, en fin, y los exámenes nos llevan a mostrar que el paciente ha perdido sus riñones o está a punto de perderlos. En esta imagen lo que estamos viendo nosotros son unos riñones oscuros, un diagrama donde se ven riñones enfermos, y en el lado derecho, bajito en la pelvis, vemos un riñoncito. Ese riñoncito está trasplantado en el lado derecho. Por eso es que el logo de nuestra fundación muestra una incisión en el lado derecho del abdomen, verdecita, y de la cual sale un tallo como una flor, de la cual sale más vida trasplantes, porque de esa incisión es como sembrar una semillita de vida. Usted siembra un riñoncito allí que le devuelve la vida a los pacientes, a los enfermos. Resulta que es que nadie sabe lo que es la vida de un paciente en diálisis. Eso es estar usted 3 veces a la semana conectado a una máquina entre 3 y 4 o 5 horas. No puede trabajar porque ¿quién lo va a recibir en un trabajo incapacitado todo el tiempo? No tiene vida social, no tiene nada. O sea, es un martirio realmente. Y usted trasplanta a ese paciente y vuelve a la vida normal. Yo tengo algunos pacientes que son, digamos, taxistas, que son abogados, que son ingenieros, que retornan a la vida laboral normal después de un trasplante. En esta gráfica lo que vemos es lo más hermoso del mundo, o sea, donar vida. Sí, el donante vivo se ha convertido en un protagonista de los trasplantes hoy en día porque desafortunadamente no tenemos todavía una cultura de la donación. Entonces fallece una persona y esos órganos no son entregados en donación por múltiples motivos y resulta que mucha gente no se detiene a pensar un poquito qué pasa allí. Entonces les voy a contar rápidamente una historia que a mí me marcó la vida. Alguna vez hace unos 3 o 4 años teníamos una niña de 8 años que se comió un fósforo blanco. Ese fósforo blanco son los totes de diciembre. Se comió unos totes de diciembre y hizo una falla hepática.
En esa falla hepática la niña estaba en la unidad de cuidado intensivo muriendo de la falla hepática. Del hígado. Del hígado. El hígado dejó de funcionar y la niña estaba muriendo. Entró en una cosa que nosotros llamamos urgencia cero. La urgencia cero es que si no se trasplanta ya, se va a morir. Resultó un donante, un joven de 16 años que pues desafortunadamente fue asesinado, como es la realidad de muchas personas en nuestro medio, y recibió un balazo en la cabeza. Entonces la mamá donó los órganos y ese hígado iba para esa niña. Estábamos eufóricos y felices porque la niña ya iba a sobrevivir a su enfermedad. Y cuando estábamos trasladando el donante al quirófano para poder hacer la extracción de los órganos para trasplante, apareció un familiar enojado, con malas palabras, golpeó puertas, bueno, hizo una manifestación de un duelo que pues es normal en muchas ocasiones, pero eso detuvo esa donación, porque nosotros no podemos, no debemos hacer una donación, una extracción de órganos en esas condiciones. Es imposible, en ese momento no existía la ley de donación que hay ahorita, que todos somos donantes, y el cadáver se devolvió nuevamente. La niña falleció esa misma noche a las 3:45 de la madrugada, y no contentos con eso, el corazón que iba a ser resultante de esa donación iba para una señora de 52 años con una cosa que se llama enfermedad de Chagas, quien falleció a la semana siguiente. O sea que es una situación bastante triste el tema de la donación, y afortunadamente eso ha ido cambiando. Colombia ha ido mejorando, ha entrado, digamos, ya ese asunto de la empatía, del amor por los demás, de ponerse en su lugar, de la generosidad que tanto necesitamos hoy en día para que los trasplantes y se den y la donación se dé. Entonces la iniciativa gubernamental de esta ley que salió, pues tiene como objeto tratar de aumentar la tasa de donación, porque vergonzosamente nosotros tenemos casi un 40% de negativas. ¿Negativa qué es? Que hay un donante adecuado para que esos órganos sean utilizados en los receptores que están esperando, que son miles de personas en lista de espera, y los donantes son muy poquitos. Entonces hay que aprovechar cualquier donación para sacar adelante una vida, una mamá, un hijo, un papá, un abuelo, cualquier persona que lo necesite. Y lo más hermoso es que la donación no tiene nada que ver con estatus social, con posibilidad económica, porque los códigos, digámoslo así, los códigos genéticos nuestros son tan exquisitos que es como ganarse la lotería. O sea, uno tiene un donante de riñón y se le hace un examen de su ADN, y entonces miran cuál es el posible receptor. Resulta que el receptor puede ser una persona muy sencillita, de la parte más apartada del país, con una condición social muy pobre, y ese es el receptor. No es la persona adinerada, es la persona a la que le correspondió. Entonces es una cosa muy linda. La donación y el trasplante es una cosa hermosa, y queremos fomentar un poco la donación de cadavérico y de vivo también. Qué mejor que ese testimonio, esa historia, para que nosotros reflexionemos acerca del programa de donación de órganos. Quisiéramos mostrar mejor estas imágenes, pero nunca he podido entender por qué, siendo este un programa de salud, nos vetan para mostrar muchas imágenes reales de actos quirúrgicos. Para mí es motivo de mucha alegría que todos ustedes tengan la oportunidad de ver este tipo de programas. Vamos a este corte comerciales. Siempre debemos de tener claro que nosotros debemos de hacer los reconocimientos en vida, hermano, en vida. Y yo quiero enviarle un saludo muy especial a doña Araceli Ramírez Soto, que es la mamá del doctor Freddy, porque trajo al mundo un ser muy valioso. De verdad que uno tiene que reconocer las personas y el esfuerzo que hacen de uno meterse en un quirófano 12 horas a salvarle la vida a una persona, o seguramente tener que sufrir la historia que él acaba de contar, cuando le tocó ver morir a una niña porque alguien le quitó de sus manos la posibilidad de un acto quirúrgico para salvársela porque no donó los órganos. Detrás de todo esto hay mucho sufrimiento. La práctica médica es muy difícil y nadie se alcanza a imaginar qué hay detrás de todo ese proceso cuando ustedes están en una sala de espera. Y pues qué más que reconocerle a doña Araceli, que pudo traer a esta vida a un hombre con esos ojos y esas manos para hacer actos quirúrgicos tan interesantes. Quiero que escuchemos este testimonio de otra paciente que gracias a estas cirugías está con vida. Yo le dije al médico que yo me iba a morir, que porque yo sentía mucho malestar en el estómago.
Entonces ya allá me hicieron una ecografía y ya dijo que tenía líquido en el estómago. Ya en Salamina me dijeron que si en Manizales no me recibía, que me mandaban a Bogotá, Cali o Medellín. Ya llegó el doctor Jimmy, entonces ya me puse en tratamiento con él. Y él es un gran médico, un gran cirujano, y él me salvó la vida. Bueno, esta fue una señora, esta fue la primer paciente que yo operé en Manizales cuando recién me bajé del avión. Llegué aquí nuevamente, yo estaba terminando mi entrenamiento en Barcelona en riñón, y cuando llegué me llamó un amigo y me dijo, mira, tenemos un caso gravísimo, una señora joven, tiene 42 años y tuvo una lesión de la vía biliar, y resulta que la señora está en una peritonitis aguda severa y está en cuidado intensivo y probablemente pues, se nos va a ir de las manos. Cuando yo supe eso, pues entramos nuevamente a operar la paciente. Efectivamente tenía una lesión de las vías biliares como las que les mostré ahorita a los televidentes en la imagen, y la lesión era supremamente grave. Lo que nosotros hicimos fue repararla con técnicas microquirúrgicas. Eso significa pues con lupas, con intensificación, con suturas supremamente delgaditas. Son hilos que son incluso más delgados que un cabello humano para poder reparar conductos de 1 milímetro, conductos de 2 milímetros de las vías biliares, favoreciendo que la bilis siga llegando al intestino y no se derrame por el abdomen, produciendo peritonitis y muerte. Esta paciente pues fue un reto grandísimo, nos tardamos casi 7 horas en reparar esas vías biliares. Fue una paciente que, gracias al cielo, floreció. O sea, a la siguiente semana ya pudimos darle salida para la casa, la tenemos en controles, ella viene, muy linda, viene con la familia, con el esposo, con la hija, a contarnos pues que su vida volvió nuevamente a ser normal, lo que había sido antes. Y ella incluso mismo dijo, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago para que todo el mundo sepa? Nosotros pues ese fue el primer testimonio que obtuvimos, y de ahí fue que dijimos, bueno, pues entonces captemos los testimonios de las personas para poder nosotros comunicarle no solamente a las personas en general, sino a los médicos, a los cirujanos, que hay quien, digamos, pueda ayudarles un poco con esos problemas tan difíciles que están llegando hoy en día. Sara María Morales Hernández me dice, qué tristeza que la gente no sea consciente de la felicidad que da al salvar una vida con una donación. Dios los bendiga por tan importantes consejos. Definitivamente hay cosas que a uno le mueven mucho con respecto a este tema. En alguna oportunidad tuve la oportunidad de, perdón la redundancia, de tener acá al doctor Julio Luna, con el hijo. Sí. Y tuve la oportunidad, que está grabado en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, un acto quirúrgico que ellos dos hacían de un trasplante de un riñón de una mamá a una niña. Infortunadamente el doctor falleció muy joven y bueno, su hijo siguió con ese legado. Y gracias a ese programa varias personas llamaron y donaron órganos. Varias personas dijeron, yo quiero donar un riñón, y se hicieron todos los trámites y donaron un riñón. Y entonces es difícil, sí, yo voy a regalar un riñón, una decisión bien complicada, pero a veces uno está tan seguro de las cosas en la vida y que le vas a ir bien con el resto del caminar de la vida, que lo hicieron y son personas que están vivas. Otros nos estaban escribiendo que por qué le hacían el trasplante del riñón y no se lo ponían donde era, sino en la ingle. Ajá. Esa es una pregunta muy frecuente. Entonces, mira, resulta que cuando uno extrae un riñón para efectos de trasplante, el conducto que está de la orina desde el riñón hasta la vejiga pues queda un poquito más corto, porque uno no puede llegar a quitarlo desde la vejiga donante. Entonces se pone en el lado derecho, porque allí se tiene muy fácil acceso a la arteria y a la vena para que le lleve sangre al riñón y la sangre retorne nuevamente a la circulación venosa, y la vejiga queda supremamente cerca. Entonces ese conducto urinario se puede pegar allí a la vejiga con más facilidad y tiene uno posibilidades más de estar vigilante, de estar monitoreando, etcétera, etcétera. Pero es la forma más sencilla de trasplantarlo, ponerlo en el riñón, en la fosa iliaca derecha, en la ingle. A muchas personas, de pronto por desconocimiento de nosotros los médicos, le cerramos las puertas de una opción de vida porque no conocemos
cómo ha evolucionado, cómo usted dice, me voy a estudiar un poco de años más a otros países y demás, y aparecen estas técnicas quirúrgicas. Y yo por eso hoy me reunía con muchos médicos, les decía, pilas, que vamos a hablar de actualidades quirúrgicas en cirugías difíciles y trasplantes, porque yo sé que muchas personas podrán estar con muchos de estos procesos patológicos y pues les han cerrado las puertas, ¿no? Que no hay posibilidades y resulta que la cirugía avanza y la anestesia también. Sí, de hecho el testimonio que mostramos hace un rato de doña María Elvia Rotavista Uchima es una mujer joven de 50 años que tenía un cáncer y ese cáncer se consideraba en su momento inoperable por el compromiso de la vena porta, que es como la idea que tienen muchos cirujanos todavía, que el compromiso vascular a nivel del páncreas es inabordable. Entonces a paciente la embarcamos en una cirugía de 16 horas donde logramos liberar las estructuras vasculares, la arteria mesentérica, que es una arteria grandota que pasa allí, la vena porta, la vena mesentérica, la vena cava inferior, un pedacito de la aorta, o sea, todo lo que está ahí alrededor de ese tumor y que se está involucrando allí, logramos liberarlo y pudimos extraer el tumor y la señora salió adelante, como vieron ustedes allí en el testimonio, dijo, yo me siento bien, yo estoy muy aliviada, voy para adelante. Lógicamente viene un proceso de quimioterapia, de un seguimiento estrecho, pero por lo menos pudimos sacar adelante la cirugía, que es el pilar, digamos, fundamental en este tipo de tumores que son difíciles de tratar, muy resistentes a la quimio y la radioterapia. Ustedes tienen un apoyo, digamos, paraquirúrgico muy grande. Sí. Estudios, ecografías, tomografías, resonancias. Usted me muestra aquí todo lo que han hecho con la fundación. Yo lo conocí, usted está aquí hoy gracias, digamos, al doctor Juan Carlos que me hablaba de usted y detrás hay mucha gente. ¿Cómo es todo ese proceso de estudio? Sí, mira, yo llegué aquí a Manizales y lo que quise fue armar un equipo. Entonces empezamos a armar un equipo, entonces ahí está el radiólogo, el doctor Juan Carlos Valencia, que es excelente radiólogo, que es muy atinado con este tipo de estudios, nos ha ayudado mucho, el doctor Sastoque, fabulosos ambos, que son las personas que nos colaboran y nos ayudan a tomar las medidas, porque esto tiene 3.500 imágenes, hay que concentrarlas en una reconstrucción tridimensional para voltear la imagen y poder nosotros ver si podemos llegar a resecar la lesión o no, y medir cuántos milímetros me puedo extender hacia un lado, hacia el otro, porque esto es un tema milimétrico, y por eso no lo podemos operar con la luz con la visión normal, sino que lo tenemos que operar con lupa porque no podemos acceder a esas estructuras muchas veces con solo lo que ven los ojos. Y entonces hay un grupo multi e interdisciplinario, entonces tenemos las personas que hacen la evaluación preoperatoria, tenemos la doctora Paola Ruiz que nos hace la evaluación de geriatría, de perioperatoria, de posoperatoria, tenemos un grupo de cirujanos, el doctor Juan Carlos Marín Marmolejo, que es un cirujano gastrointestinal y coloproctólogo de mucha experiencia que está conmigo y me ayuda en todos estos casos, tenemos también médicos de cuidados intensivos, anestesiólogos, el doctor Felipe Valencia, el doctor Oscar Aguirre, que fueron incluso hasta Valle de Lilía a entrenarse en técnicas específicas de anestesia que antes no se utilizaban aquí en la ciudad ni en la región para poder sacar adelante estos pacientes, porque no es lo mismo dar anestesia para una cirugía convencional que dar anestesia para sacar el 75% del hígado, porque muchos anestésicos se metabolizan en el hígado y cuando tú quitas el 75% del hígado, pues la anestesia no puede ser la misma que para otro tipo de cirugía, entonces tiene que haber un entrenamiento en eso. Nefrólogos, el doctor Buitrago está entrenado también y certificado para efectos de trasplante. Entonces tenemos un grupo que ha ido creciendo y poco a poco nos han ido llegando los casos y los hemos sacado adelante. Sí, ojalá que la próxima invitación a este programa usted lo haga con los anestesiólogos, porque es que muchas personas dicen, no, yo no me hago operar porque me da miedo quedarme en la anestesia. Una historia increíble. Yo voy a sacrificar este corte comerciales porque quiero continuar con una serie de imágenes, de videos, de testimonios, de ayudas que ojalá lleguen al corazón de todos ustedes, que conozcan esta Fundación Más Vida, que ustedes se concienticen del proceso de apoyo quirúrgico a través de las donaciones y que entiendan cómo avanza la cirugía cada día. Doctor Jimmy, no me quedan sino agradecimientos y vamos a parar para mostrar todo ese trabajo publicitario también y de información que ustedes han hecho para que todos ustedes lo tengan muy presente. Lo esperamos en un nuevo programa. Dios se lo pague. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de mostrarle a la comunidad, como le digo, no solamente a las personas en general, sino a los médicos de la región, lo que podemos nosotros ofertar y ayudar, porque a veces uno se encarta como cirujano con una enfermedad y uno quiere un apoyo, y ese apoyo está.
Que Entonces Dios les pague a todos y lo primero Dios que cualquier cosa, y Él es el que nos está ayudando con estos procesos. Pues es un bendecido usted a través de esa habilidad quirúrgica, que Dios le cuide esas manos y esos ojos y esa sabiduría. Veamos estas imágenes. ¿De qué forma una persona se convierte en donante? Cuando un paciente llega al hospital con una lesión cerebral que pone en riesgo su vida, como consecuencia de un accidente cerebrovascular o falta de oxígeno, los médicos intentan salvarle la vida. Pero si éste presenta una pérdida total e irreversible de la función cerebral, el paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando el donante puede convertir un momento de pérdida en un momento de esperanza. Como las máquinas mantienen el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos, estos pueden ser trasplantados. Una persona puede dar vida hasta 8 personas más a través de la donación de órganos y mejorar la vida de 50 o más personas a través de la donación de córneas y tejidos. Cada minuto cuenta. Los trasplantes deben realizarse rápidamente a los receptores compatibles. Se debe llevar a cabo un examen médico. Se revisan los antecedentes médicos y sociales de los pacientes con mejor compatibilidad de cada órgano. Entonces se realiza el trasplante. Después del procedimiento se deberá llevar un estilo de vida saludable y tomar medicamentos para que el órgano funcione bien en su nuevo cuerpo. Estos son solo algunos de los resultados de nuestra Fundación Más Vida Trasplantes, casos que hemos podido manejar de forma anecdótica teniendo en cuenta que no contamos con la infraestructura suficiente para impactar la comunidad en general. Esperamos que con su ayuda podamos ampliar nuestros servicios al resto de personas y podamos iniciar el programa de trasplante renal. Tenemos 600 personas en diálisis y cerca de 500 nuevos casos al año de tumores abdominales que antes se consideraban inabordables. Con su ayuda lo lograremos. Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, es reconocida por su cultura, su turismo y su gente cálida que hace de esta tierra un lugar incomparable. En el área de la medicina, también ocupa un espacio importante al ser una ciudad universitaria que prepara profesionales de la salud, no solo de Caldas, sino de diferentes partes del país que buscan su crecimiento laboral en el departamento. Gracias al sentido de pertenencia del personal médico, surgió la unión de un equipo interdisciplinario que dio inicio a la Fundación Más Vida Trasplantes. El objetivo es brindar una nueva oportunidad a pacientes que lo necesiten, realizando cirugías de trasplante de órganos con donante vivo o fallecido e intervenciones de alta, mediana y baja complejidad. Todo en la misma ciudad, reduciendo tiempo, costos y traslado para que el propósito de brindar más vida continúe.
Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.